Hoy en Manifiesto Rock compartimos un ensayo y un asado en la vereda con Arbolito. Ezequiel, voz y guitarras. Agustín, quena, charango, guitarra, flauta traversa y voz. Pedro, clarinete, quena, sikus, armónica. Diego, batería y percusión. Esto es Arbolito, el Manifiesto Rock. Todo lo contamina, el dinero quiero, tengo y quiero más. Tu moral animal. Hace 12 años más arrancamos sin saber nada que iba a pasar, ni que éramos arbolitos, ni nada. Arrancó como un viaje con Agustín, o sea, viajando por varios países americanos, conociendo un poco la música, descubriendo otras maneras de vivir, asumiéndonos un poco como músicos, porque veníamos estudiando, con la suya, al ver que salís, tocas y la gente te escucha, te respeta y podés seguir andando, tocando, es como que uno dice, yo soy, mira qué bueno, era esto, ¿no? Por lo que estábamos estudiando o tratando de andar. Tu moral celestial que lo invade siempre todo, el pecado, la ignorancia, la fatalidad. 100% ser. Sí, bueno, a mí son los que más me gustan. Pero no, después hacer un buen juego, la situación es de compartir acá, ¿no? Es esa. En general somos tranquilos, nosotros cuando nos juntamos nos gusta compartir estas cosas, pero después en general nos juntamos, tomamos unos mates, ensayamos, es laburo y lo tomamos como tal. Casualidad, si la vergüenza subiera hasta el cielo, no existiría ni un día de sol. Bueno, después vinimos acá y empezamos a tocar primero en los subtes, de ahí a un festival, de ahí a conseguir un percusionista porque había que tocar, de ahí a poner un nombre, surgió lo de Arbolito y bueno, y después como éramos compañeros, aunque en distintos años, en la escuela de música de Avellaneda, empezó a tomar forma ahí, empezamos a mezclarnos con los amigos de ahí. Diego entró en la bata, entró Yuri Venturín, toca el bajo, entró a ser contrabajista de la Fernández Fierro, de orquesta típica, de esa época era compañero nuestro, entró en el bajo, después entró Andrés porque él siguió su camino tanguero, y bueno, y Pedro ya era también compañero nuestro de ahí también, tocaba con nosotros, después lo perdimos un par de años por ahí, que su vida lo llevó a otros lugares. Un pedacito del planeta que no pudieron, no pudieron.
vienen de un show, quizás de un fin de semana, el lunes hacen el análisis acá, quizás de cómo Y hay estuvo, veces que sí, se da, claro, sí. Tratamos de juntarnos y bueno, ver o charlar algunas cosas que anduvieron bien, algunas cosas para mejorar, Sobre todo el la tiempo. técnica. ¿no? Sí. Señor, preséntenlo. Palo, el lunes. Ricky Vázquez, nuestro operador de sonido estrella. Pasa que uno como con los chicos está vas a lugares, no sé, desde un auditorio en São Paulo y al otro día vas a un lugar que es una comuna así con 2 cajitas y el show capaz que estuvieron buenos los dos.